Bien, buenos días. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. Dice así, una firma distribuidora de línea blanca al mayoreo quiso estudiar sus cuentas por cobrar en 2 meses consecutivos. Se seleccionaron 2 muestras independientes de 50 clientes para cada uno de los 2 meses. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. Entonces, vamos a trabajar solamente un mes. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿El mes 1 o el mes 2? Escojan. Para que vean que esto... Profe, el 1. El 1, pues. Vamos a hacer el 1, pues. ¿Qué nos está diciendo en el mes 1? Que encontraron 6 clientes cuyas cuentas por cobrar, obviamente los clientes, esto es, la empresa es cuentas por cobrar, los clientes es cuentas por pagar. Entonces encontraron 6 clientes que tienen cuentas por pagar de menos de $2,000. Esto estamos hablando pues en dólares. 13 clientes cuyas cuentas están entre $2,000 y $4,000. O sea, ahí está el intervalo. El intervalo va de 2,000 a 4,000 y son 13 clientes. 17 clientes que tienen que pagar entre $4,000 y $6,000. 10 clientes que tienen que pagar entre $6,000 y $8,000. 4 clientes que tienen que pagar entre $8,000 y $10,000. Y en este mes no tiene ningún cliente que tiene que pagar entre $10,000 a $12,000. O sea que acá tenemos la información almacenada en intervalos. Entonces, hablemos los intervalos. Vamos a copiar esto y vamos a llevarlo a la pantalla de Paint. Espero que estén viendo la pantalla de Paint en este momento. Y estos son los datos que vamos a trabajar. Entonces, lo más importante, primero que todo, es darnos cuenta que tenemos una variable continua que para la empresa son cuentas por cobrar. Para la empresa. Si lo estamos mirando desde el punto de vista clientes, sería cuentas por pagar. Si lo estamos mirando desde clientes. Los datos, como pueden ver ustedes, están agrupados en intervalos. ¿Cómo nos damos cuenta que están en intervalos? Porque siempre un intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. En el primero, que dice menos de 2,000, podemos decir que lo menos que puede pagar un cliente es 0. Y en ese intervalo, el límite superior serían $2,000. En el segundo, vimos que es de 2,000 a 4,000. Bien, generalmente cuando estamos manejando intervalos y en Excel, este se considera que es cerrado y este se considera que es abierto. Cuando ustedes vieron intervalos, hay intervalos abiertos e intervalos cerrados. ¿Qué es un intervalo cerrado? Que este incluye el 2,000. Y este, cuando es abierto, no incluye el 2,000.
Entonces, el tercer intervalo sería abierto 4000, es decir, no incluye 4000, porque el 4000 ya está incluido acá. Pero sí está cerrado a 6000. Bien, entonces, repasando, vemos que los datos están agrupados en intervalos. Los intervalos se caracterizan porque tienen un límite inferior y un límite superior. Esa diferencia entre el límite superior y el límite inferior se conoce como la amplitud del intervalo. Si nosotros hacemos la diferencia de cada intervalo de estos, vemos que la diferencia, acá la amplitud, es de $2000. Y todos afortunadamente, porque vuelvo y digo afortunadamente, porque el archivo que les mandé trabaja con amplitudes iguales para cada intervalo. Entonces, todos los intervalos tienen una amplitud de $2000. Si ustedes analizan acá, este tiene una amplitud de $2000, este tiene una amplitud de $2000, este tiene una amplitud de $2000, $2000, $2000, $2000. Entonces, segundo término que estamos aprendiendo. Ya sabemos que los intervalos tienen un límite inferior y un límite superior. Que la diferencia entre esos dos límites se le conoce como la amplitud del intervalo. ¿Sí? Tercer concepto que vamos a ver en el archivo. Vamos a ver más adelante que va a existir lo que se llama la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Simplemente se define como el punto medio del intervalo. O sea que en este caso sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos sobre 2. Entonces ustedes me pueden decir, ¿cuál es la marca de clase del primer intervalo? Dijimos que tiene el límite inferior de 0. El límite superior es 2000. Lo sumo, lo divido y me da que la marca de clase del primer intervalo sería 1000. ¿Cuál sería la marca de clase del segundo? Entonces miremos. Marca de clase del segundo intervalo. ¿Cuál es el límite inferior del segundo intervalo? 2000. Les apuntemos. 2000. ¿Cuál es el límite superior del segundo intervalo? 4000. Sobre 2. Eso nos va a dar 3000. Bien. No se preocupen por estos cálculos que el programa se los va a hacer, pero simplemente les estoy definiendo qué es la marca de clase. Esta marca de clase va a ser útil para el cálculo de la media del coeficiente de asimetría y el coeficiente de Kurtosis. Entonces, vamos directamente al archivo Excel que les mandé. Me dicen si ya lo están viendo. Confirmen que, que están viendo. Profe, ya lo estamos viendo. Bueno, todos tienen este archivo en el correo. Veámoslo de qué se trata. Dice, cálculo de las medidas de estadística descriptiva para intervalos. Este primero que le estoy mostrando,
aguanta tener 10 intervalos. Y nos dicen que es recomendado, no es camisa de fuerza, es recomendación para trabajar entre 534 y 1072 observaciones. O sea, pues que cuando se tiene todo ese cúmulo de observaciones, se recomienda trabajar 10 intervalos. Se recomienda, vuelvo, repito, no es camisa de fuerza. Tenemos también la opción de 9 intervalos. Para 9 intervalos se recomiendan, vuelvo, repito, es una recomendación, trabajar entre 266 y 533 observaciones. Para 8 intervalos se recomienda entre 133 y 265 observaciones. Esas recomendaciones se basan en una regla que se llama la regla de Sturges, ¿sí? Entonces, según la regla de Sturges, recomienda un número de intervalos de acuerdo a las observaciones. Pero es una regla empírica, no es una camisa de fuerza. 7 intervalos entre 66 y 132 observaciones. Bien, volvámonos al archivo que teníamos para saber cuántos intervalos vamos a trabajar. Acá vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien puede decir el último intervalo se puede descartar? En este caso sí, se puede descartar porque tiene observación 0. Entonces alguien puede hacerlo con 6 intervalos y otro lo puede hacer con 5 intervalos y le da lo mismo. Vuelvo, repito, porque este es un caso excepcional. La última observación es 0. ¿Cómo lo quieren? ¿Con 5 o con 6? Chicos, ustedes definen. Eso da lo mismo. Díganme con cuánto los quieren. Chicos, bien, entonces preguntémosle a alguien. Profe, con 6. Con 6. Vamos a hacerlo pues con 6. Entonces, nos vamos a ubicar en el archivo, en la hoja de 6 intervalos. Bien, curiosamente, como vamos a ver, tiene el tamaño recomendado para 6 intervalos. Dicen que para 6 intervalos el tamaño recomendado es entre 33 y 65. Bien, muy importante esta nota. Dice, solamente se ingresan los números en las celdas de color gris. Chicos, entonces para que respeten eso, solamente se ingresan números en las celdas de color gris. ¿Qué es el primer dato que nos va a pedir el problema? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es la observación mínima? Entonces volvamos al archivo. ¿Cuál es el menor valor que tiene que pagar un cliente? En este caso, ¿cuál es el menor valor? Laura Melisa, Zapata. Profe, 2.000. Menos de 2.000. Menos de 2.000, pero ¿cuál dijimos que cuál es el menor valor que tiene que pagar un cliente? En ese menos 2.000 incluimos ¿qué número? Como límite inferior. El 0, profe. El 0. ¿Y cuál? Si vamos a trabajar 6 intervalos, ¿cuál es el valor máximo que está incluido en los intervalos? Vuelvo a repetir la pregunta porque el helicóptero no dejó. ¿Cuánto? 12.000. 12.000. Listo, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que ingresar acá.
tenemos que ingresarle que el 0 y la máxima 12.000. Listo. Automáticamente él nos encuentra el recorrido. Entonces ya tenemos una primera medida, el recorrido. El recorrido es lo primero que calculan los dos archivos. ¿Qué estaríamos diciendo acá en el recorrido? ¿Quién se anima a interpretarlo? ¿Cómo definimos ese recorrido? Son $12.000, muchachos. $12.000 es ¿qué? Recuerde que el recorrido siempre decimos, $12.000 es la diferencia entre el valor a pagar, digamos, lo vamos a mirar desde clientes, desde valor a pagar, la diferencia entre el mayor valor a pagar por un cliente y el menor valor a pagar por un cliente. Si lo estamos mirando desde la compañía, diríamos que es la diferencia entre el mayor valor a cobrar y el menor valor a cobrar por la empresa. Pero lo estamos mirando pues desde el punto de vista cliente, que es valor a pagar. Bien. Acá el programa nos calcula la amplitud exacta. Vamos a hablar entonces de que van a existir amplitud exacta y amplitud recomendada. Bien, entonces vamos a hablar de esos dos conceptos. ¿Cómo calcula la amplitud exacta? Veamos cómo calcula el programa la amplitud exacta. Vamos a ver entonces que existe la amplitud exacta y existe la amplitud recomendada. Eso sí les da duro a mucha gente. La amplitud recomendada les da muy duro. Bien, matemáticamente la amplitud exacta es un cálculo matemático. Simplemente es la división entre el recorrido y el número de intervalos. En este caso, ya vimos que el recorrido fue ¿cuánto? 12.000. ¿Y cuántos intervalos vamos a hacer? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos intervalos? 6. Entonces nos dio una amplitud exacta de 2.000. Bien. Cuando esta amplitud exacta, ojo pues, que esto les da muy duro a ustedes, a la mayoría de la gente les da. Cuando esta amplitud exacta es un número bonito, ¿y qué es un número bonito, muchachos? ¿Quién me define qué es un número bonito? Bien, un número bonito, chicos, es un número, como ven ustedes, que es fácil de entender, de leer e inclusive de memorizar. Si la amplitud exacta nos hubiera dado 1869, ¿ustedes creen que esta amplitud exacta es fácil de recordar? Fácil para construir intervalos. Esta es otra cosa importante.
nos ayuda a construir intervalos. Entonces, un número bonito generalmente es un número redondo. En este caso, tenemos un número, una amplitud exacta, que es un número bonito. Entonces, cuando esto es un número bonito, de por sí, ya simplemente queda como una amplitud recomendada. Entonces, vamos a definir eso como amplitud recomendada. Siempre la amplitud recomendada va a ser un número bonito. Bien, repito, volvamos a este ejemplo. Si la amplitud exacta, nos hubiera dado 1869,67 centavos, esto no es un número bonito. No es bonito. Entonces, cuando la amplitud exacta no es un número bonito, se recomienda que nosotros definamos, ojo, es definición de nosotros, una amplitud recomendada. ¿Qué debe cumplir esta amplitud recomendada? Primero, un número bonito. Ya fácil de memorizar, fácil de construir con él intervalos, fácil para construir intervalos. Generalmente entonces ya saben que es un número redondo. Y debe ser por lo menos mayor o igual a la amplitud exacta. Entonces repito la amplitud. Cuando la amplitud exacta no es un número bonito, nosotros vamos a definir una amplitud recomendada. ¿Qué es la amplitud recomendada? Un número bonito, fácil, que permita construir fácil los intervalos, por lo menos debe ser mayor o igual a la amplitud exacta. Si nos hubiera dado este número, obviamente nuestra amplitud recomendada hubiera sido 2000. Es un número bonito, número que facilita la construcción de los intervalos y es mayor que la amplitud exacta. Pero aquí no tenemos ningún problema. Nuestra amplitud exacta dio un número bonito y nos quedamos con esa amplitud. Muy bien. Otro valor que hay que recomendar. A veces vamos a ver que la observación mínima, les voy a dar un ejemplo. Si acá hubiera sido que la observación mínima hubiera sido $5.67. Si nos hubiera dado esta observación mínima, la pregunta es, ¿este número es fácil de recordar? Nos ayuda a construir intervalos. Definitivamente este tampoco es un número bonito. No es un número bonito. Entonces, cuando la observación mínima no es un número bonito, nosotros vamos a definir un límite inferior recomendado.
Ese límite inferior recomendado, primera característica, debe ser un número bonito. Un número redondo, ¿sí? Que sea fácil de construir con él. Y otra, y que debe cumplir, debe ser un número menor que la observación mínima. Tampoco pues se pueden ir muy lejos. Entonces, obviamente, si acá la observación mínima hubiera dado $5.67, el número bonito sería $0. Es un número bonito, menor que el 5.67, y con el 0 se puede empezar a construir fácil los intervalos. Bien. Entonces, obviamente también tenemos una fortuna en este ejercicio, pues es que empezamos con uno fácil, pues no nos íbamos a poner a enredarnos la vida con uno complicado. Y es que la observación mínima recomendada sería 0. Cuando ustedes automáticamente ingresan eso, miren que acá, a este lado, ya quedaron construidos los intervalos, como los queríamos. Miren que acá ya quedaron construidos los intervalos como los queríamos. Miren que ya tenemos que el primer intervalo como lo quisimos. Ay, ¿qué pasó acá? Pero quédate quietico. Bien. Entonces, acá tenemos los intervalos como los quisimos. El primer intervalo, como ustedes pueden ver, de 0 a 2000. Y eso automáticamente nos lo hizo el programa cuando ingresamos la amplitud recomendada y el límite inferior recomendado. Mire que el segundo está de 2000 a 4000. El otro de 4000 a 6000. El otro de 6000 a 8000. El siguiente de 8000 a 10.000. Y miren que el último va de 10.000 a 12.000. Eso automáticamente el programa no lo hizo cuando ingresamos la amplitud recomendada de 2000 y el límite inferior de 0. Automáticamente el construye. Bien, ahora vamos a ingresar. Miren que ya calculó la marca de clase. Este 1000, como lo vimos, es el promedio entre 0 y 2000. Este 3000 es el promedio entre 2000 y 4000. Este 5000 es el promedio entre 4000 y 6000. Este 7000 es el promedio de 6000 a 8000. Y este 9000, el promedio de 8 entre 8 y 10.000. Y este último, que es la marca de clase, es el promedio entre 10.000 y 12.000. Con esa marca de clase vamos a calcular la media, pues. Bien. Ahora ingresemos los datos que tenía el problema. ¿Qué tenía el problema? Habíamos dicho que hay 6 clientes que tienen que pagar entre 0 y $2.000. Vimos que había 13 clientes que había que pagar entre 2.000 y $4.000. 17 clientes que había que pagar entre 4.000 y $6.000. Esos son datos del problema, pues. 10 clientes
que tenemos que pagar, que tienen que pagar entre 6.000 y 8.000. Dijimos que había 4 clientes que habían que pagar entre 8.000 y 10.000 y 0 clientes que había que pagar entre 10.000 y 12.000. Bien, vamos a ver que los resultados que vimos del archivo anterior también lo logramos en este caso. Cuando automáticamente ingresamos los valores, veamos los resultados que ya obtenemos. ¿Qué resultados obtuvimos o obtenemos? Muy parecido, similares a los que vimos en el otro archivo. Dijimos que en el anterior archivo decíamos, está calculada la media. Ya está calculada la media. Ya está calculada la media. Ah, ya aquí está el tamaño de muestra, ahí están los 50 clientes. El total estimado, porque aquí es estimado, ojo, este sería el total estimado de la cartera. Esto es un valor aproximado. Todo en intervalos es aproximado. Estos 236.000 sería, ojo, un valor aproximado. De las cuentas por pagar. Oh, importante, aproximado de las cuentas por pagar de los 50 clientes. Es un valor aproximado. En intervalos todo es aproximado. Bien, la media, ya tenemos la media. También es un valor aproximado. Estaríamos diciendo $4.720. Entonces estaríamos diciendo que el valor promedio aproximado por pagar de los clientes sería $4.720. Valor promedio, la palabra clave promedio, y acá es muy importante en intervalo decir que es aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque nosotros redondeamos los cálculos con la marca de clase, los redondeamos. Ese redondeo da una aproximación. Entonces el cálculo de la media es un valor aproximado. $4.720 es el valor promedio por pagar de los clientes. Desde el punto de vista de la compañía sería el valor promedio aproximado por cobrar a los clientes. Muy bien. Ya tenemos la varianza muestral. Ya tenemos la desviación. Nos tenemos automáticamente ya también calculado el coeficiente de variación. Entonces, según este coeficiente de variación, ¿son homogéneas o heterogéneas las cuentas por pagar? ¿Quién me dice? Son heterogéneas. Son heterogéneas. No son muchos, porque no están tampoco muy distanciados del 40%. Pero nosotros las podemos considerar como heterogéneas. Y recuerde que cuando son heterogéneas, nos quedamos con la mediana.
que todavía no la hemos calculado, la mediana. Bien. Entonces, miren pues que coincide igual con el anterior paquete de Excel. Calcula la media, calcula las desviaciones, calcula la varianza, ¿sí? Y calcula el coeficiente de variación. Veamos qué otro automáticamente nos calcula. Nosotros dijimos la vez pasada que también automáticamente el coeficiente de kurtosis y el de asimetría, pues acá también lo calcula. Estos son números tan grandes que ni siquiera la amplitud original los mostraba, para que vean. Cuando a ustedes les aparece este símbolo, ya sí lo está mostrando. Cuando les aparece este símbolo de números, quiere decir, ¿qué mensaje le está diciendo Excel? El número es tan grande que no cabe en ese espacio. Entonces, ¿uno qué hace? Ampliar la columna. Listo. Son números demasiado grandes. Bien. Entonces, igual que en el anterior, ahí están calculadas las dos medidas de forma. Vamos a copiarlas y llevémoslas al tablero. Bien, entonces hablemos del coeficiente de asimetría. ¿Quién me dice qué nos está diciendo el coeficiente de asimetría? Esteban, ¿qué te dice el coeficiente de asimetría? ¿Qué nos está diciendo este coeficiente de asimetría? Bueno, es similar a 0. Pues sí está cerquita, pero ya podemos considerar que es ligeramente asimétrica. ¿A dónde? Sí. Obviamente lo que sabemos es que positiva. Entonces digamos que las cuentas por pagar de los clientes son ligeramente asimétricas, porque está muy cercano a cero también, pero asimétricas a la derecha. Asimétrica a la derecha. Muy bien. Hablemos de kurtosis. ¿Qué podemos decir del coeficiente de kurtosis? Coeficiente de kurtosis. ¿Quién se anima, pues? Miren, pues que ya estamos repasando, no estamos agregando, sino manejo de datos. Pero las medidas ya las dejamos. Es leptocúrtico entonces. ¿Sería que? Leptocúrtico. Uy, hay que repasar las notas. No es positivo. Profe, No. serían platicúrticos. Bien. Primero que todo, identifiquemos que aquí tiene un signo menos. Si no lo ven bien, tenemos problema ahí de vista. O pues con leer bien, como digo yo, la clave es leer y revisar. Muy bien. Es negativo, chicos. Si es negativo, decimos que las cuentas por pagar serían ¿qué? Alguien lo dijo bien. Las cuentas por pagar Platicúrtica. serían muy bien. Platicúrticas. Ya sabemos que platicúrticas, en otras palabras, es que hay una baja concentración de valores alrededor del valor central elegido.
que dijimos que era mediana. Entonces, mire que automáticamente, ¿qué encontramos? Encontramos la media, encontramos el coeficiente de variación. Alguien me podría decir, profe, digamos que anteriormente 0 sería el recorrido. Sí, lo primero que calcula el programa es el recorrido. Ya vimos también que calcula la desviación y la varianza muestral. Digamos como un tercer resultado, pues. Cuarto, vimos que calcula la simetría. Y quinto, digamos que la kurtosis. Eso lo hace todo automáticamente al ingresar los datos. Bien, ahora veamos, obviamente, lo mismo que vimos en el modelo anterior. Para la mediana y para la moda, hay que ayudarle al computador. No es automatizado. Y ojo con lo que tenemos que ingresarle al computador. El computador nos va a hacer unas preguntas. Las tenemos que leer muy bien. Entonces dice así. Volvamos pues al archivo original y veamos cómo vamos a calcular la mediana. Dice, cálculo de la mediana para intervalos. Acá no vamos a preguntar si es par o es impar. No, simplemente este es el puesto. Este es el puesto que nos interesa. El puesto 120, el puesto 25. ¿Qué dijimos la clase pasada? Cuando nos vamos a buscar puestos, ¿en qué nos concentramos? Dijimos que nos concentramos en la frecuencia absoluta acumulada. Siempre que vamos a buscar un puesto, siempre nos concentramos en la frecuencia absoluta acumulada. Veamos y repasemos. En el primer intervalo, ¿cuántos clientes llevamos ahí? 6. En el segundo intervalo, ¿cuántos clientes llevamos hasta ahí acumulados? 19. En el tercer intervalo, ¿cuántos clientes acumulados llevamos hasta ahí? 36. Ya nos pasamos el puesto 25. O sea que ya sabemos que el puesto 25 cae en ese intervalo. Este es el intervalo que nos tenemos que concentrar en las preguntas que nos van a hacer. Entonces veamos la primera pregunta. La primera pregunta es esta. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo donde cae la mediana? Si sabemos que la mediana va a caer en el tercer intervalo, ¿qué límite inferior tiene ese intervalo? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el límite inferior? Es 4000. 4000. O sea que aquí incluimos 4000. Entonces aquí le ponemos 4000. Bien, la segunda pregunta que nos dicen es, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior de donde cae la mediana? Recuerden que este es el intervalo donde cae la mediana. Entonces nos está preguntando lo siguiente. 19. Sí, frecuencia absoluta acumulada de intervalo anterior. Anterior a ese 36, ¿qué tenemos de frecuencia absoluta acumulada? 19. Entonces, listo. 19. Y la tercera pregunta nos dice, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae?
Si la mediana cae en el tercer intervalo, ¿qué frecuencia absoluta tiene ese intervalo? 17. 17. Bien. Lo terminamos de ingresar 17, automáticamente ya nos calcula la mediana. La mediana sería 4.705. Y como estamos hablando en dólares, no trabajen con todos los decimales. Con 2 decimales pueden trabajar. O, si quieren, redondean eso. Y sería $4.706. Entonces, ahorita la interpretamos. $4.706. Bien, ya calculamos la mediana. Bien, eso tiene una fórmula. Eso tiene que ver con el límite. Eso tiene pues una fórmula que ahora no nos interesa pues la fórmula. A nosotros nos interesa es el cálculo y la interpretación. Veamos con la moda. La moda nos dice cuál es la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta es 17. Entonces, curiosamente, también la moda va a caer en este tercer intervalo. Las preguntas que nos van a hacer para el cálculo de la moda primera molestia de la red. Muy bien, entonces vuelvo, repito. La mayor frecuencia absoluta es 17. Ubicamos el 17, cae en el tercer intervalo. Las preguntas que tenemos que llenar para calcular la moda van a estar relacionadas con ese intervalo, con el tercero. Pero veamos qué pregunta tenemos que llenar. Nos dice, ¿cuál es el límite inferior del intervalo donde cae la moda? Recuerden que la moda cae en el tercer intervalo, en este. ¿Cuál es el límite inferior? Repite, 4.000. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo anterior? Ojo, nos está preguntando cuál es la frecuencia absoluta del intervalo anterior al 17. ¿Qué frecuencia tenemos ahí? Curiosamente, pues ahí tenía el 13 y es 13. Pues es simplemente pues coincidencia. Es 13. Y la otra pregunta que nos dice es, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo posterior? Posterior al 17. ¿Qué frecuencia absoluta tenemos? 10. 10. Listo. Bien. Entonces, allá nos calculó la moda. 4.727. Ojo, todos son valores aproximados. Ese valor de la mediana también es aproximado y ese valor de la moda también es aproximado. Porque puede haber, simplemente en estos casos, ningún cliente paga igual a otro, pero estos son datos aproximados. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a interpretar. Ya. Vamos a copiarlo. Lo llevamos a P. Bien. Y vamos a copiarlo. Entonces ya tenemos la moda y la mediana. Vamos a interpretar la mediana. ¿Cómo interpretamos estos cuatro? La mediana
igual a 4.700, vamos a redondearlo a 4.706 dólares. Si de por sí ya es un dato aproximado, pues lo podemos aproximar también. Estaríamos diciendo así, el 50% de los clientes tienen que pagar $4.700 o menos aproximadamente. Recuerden que esto es un cálculo aproximado. Y el otro 50% de los clientes tienen que pagar $4.700 o más aproximadamente. Recuerden que todo el intervalo es aproximado, que lo tengamos presente. Pues en el cálculo de la media, mediana y moda. Ahora veamos la moda. Vamos a hablar de moda. La vamos a aproximar a $4.727. $4.727. Vamos a cerrar por acá la puerta. $4.727. Muy bien. ¿Cómo interpretamos la moda? Recuerden que la moda la interpretamos así. El valor más frecuente, el valor más común o el valor que más se repite. Entonces digamos que el valor más frecuente a pagar por los clientes sería $4.727 aproximadamente. Muy bien. Miramos un dato importante, chicos. La media tampoco es que esté muy distanciado de la mediana. Nos había dado $4.720. Bien, pero de todas maneras vemos que la media sí es mayor que la mediana. 4.705. Ahí es donde nos damos cuenta que sí hay una ligera asimetría a la derecha, pero muy pequeñita. Vemos que la mediana sería acá, 4.705. Diríamos que muy pegado estaría la media, que es $4.720. Listo, muy bien. Sigamos. ¿Qué tenemos que calcular? Los cuartiles. Los cuartiles van a ser muy similares a la mediana. O sea, nos van a hacer las preguntas muy similar a lo que hicimos la mediana. Abajito están los cuartiles, que nos van a permitir encontrar el diagrama de caja y bigote.
para saber si hay observaciones extremas o no. Veamos el primer cuartil. El primer cuartil nos dice que el puesto, ojo, este es el puesto, es el puesto 13. ¿Dónde está la observación 13? Y recuerde que siempre que vamos a buscar un puesto, nos vamos a fijar en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde cae? Acá, en la frecuencia absoluta acumulada del puesto 13. ¿En qué intervalo caería el puesto 13? ¿En el primero? No, porque en el primero solamente están los 6 primeros clientes. Pero vemos que en el segundo sí. En el segundo llegamos hasta el puesto 19, o sea que el puesto 13 está incluido ahí. Las preguntas que tenemos que llenar van a ser relacionadas con este intervalo. Les voy a repasar las preguntas. La primera pregunta que nos van a decir es: ¿cuál es el límite inferior de ese intervalo donde cae el primer cuartil? ¿Cuál sería ese límite inferior? ¿Quién me responde? 2000. 2000. La segunda pregunta que nos van a hacer es: ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. 6. 6. Y la tercera pregunta que tenemos que llenar es: ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae el cuartil? Frecuencia absoluta. 13. ¿Cuál sería? Vuelvo y repito. Frecuencia absoluta del intervalo donde cae el cuartil. 13. 3. Vamos a llenar esos datos. Vimos que el límite inferior es 2000. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior era 6. Y la frecuencia absoluta del intervalo donde cae es 13. ¿Cuánto nos dio el primer cuartil? $3,076,92. 3,077 pues para ser más exactos. Ahora veamos cuál es el puesto que ocupa el tercer cuartil. Es el puesto 38. Vamos a mirar en qué intervalo cae el puesto 38. Y como siempre he dicho, si vamos a buscar un puesto, lo tenemos que buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que vamos a buscar el puesto 38. Entonces nos damos cuenta, en el primero no lo es. En el segundo llevamos 19. En el tercero llevamos 36 clientes. Recuerden que tenemos que buscar el puesto 38. Entonces nos damos cuenta que el tercer cuartil no cae en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Caería en el cuarto intervalo. En el cuarto intervalo empezamos en el puesto 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. Ahí está el puesto 38. Vamos a hacer las preguntas que nos va a decir para el cuartil. Vamos a mirarlas ahí. La primera pregunta, vuelvo y repito. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? ¿Cuál sería el límite inferior? ¿Cuál sería el límite inferior, muchachos? 6000. 6.000. La segunda pregunta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada
del intervalo anterior. 36. 36. Y la tercera pregunta que nos hace es, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae? 10. 10. Entonces miren pues que la cosa es ubicar. El resto es ser muy ordenado y muy juicioso con las preguntas que nos hacen. Entonces tenemos 6.000, 36 y 10. Bien, y aquí ya tenemos los resultados. Los resultados que nos dan vamos a copiarlos y vamos a llevarlo a Paint. Pero es que... Listo. Bien, un dato importante que tenemos que, de pura lógica. Hemos visto que Q1 puede ser menor o igual a Q2, que es la mediana. Y este a su vez puede ser menor o igual a Q3. Y aquí nos damos cuenta. Este es 3077. Vamos a trabajarlo con números redondos. 3077. ¿Por qué no me está copiando bien? Bien, pero... Listo. Bien, entonces vamos a apuntar. El primer cuartil, como pueden ver, 3077. Es menor que la mediana, que es 4706. Y menor que el tercer cuartil, que es 6400. Muy bien. ¿Cómo interpretaríamos este cuartil 1? Pues lo mismo. Diríamos que $3.077. Vamos a aproximar a eso. Recuerden que empezamos diciendo, el 25% de los clientes deben pagar $3.077 o menos aproximadamente. Y el otro 75% de los clientes deben pagar $3.077 o más aproximadamente. Muy bien. Miremos el cuartil 3. ¿Qué estaríamos diciendo aquí el cuartil 3? El cuartil 3 estaríamos diciendo que el $7.400 estaríamos diciendo que el 75% de los clientes deben pagar $6.400 o menos aproximadamente. Y el otro 25% de los clientes
deben pagar $6.400 o más aproximadamente. Muy bien. Esas son las interpretaciones. Ya tenemos aquí el recorrido intercuartil. Con ese recorrido intercuartil calcula el largo del bigote. Y vemos que el límite inferior, si calcula 0 acá, es porque el límite inferior nos dio negativo. Esto fue que nos dio negativo. O sea que aquí escogimos la respuesta lógica. Esta es la respuesta lógica. Estamos hablando de la variable de cuentas por pagar. Lo mínimo que paga un cliente es 0. Números negativos, no. ¿Sí? Y lo máximo sería 11.384. Vamos a mirar si hay observaciones extremas. Dibujando el diagrama de cada bigote. Entonces repasemos cómo vamos a dibujar el diagrama de cada bigote. Entonces repasemos. ¿Qué dijimos? Lo primero que construimos es la caja. Recuerde que acá tendríamos Q1, que sería aproximadamente $3.077. A este extremo tenemos el cuartil 3, 6.400. Si el bigote llega hasta 0, recuerde que tomamos el valor mínimo para el dibujo del bigote. Quiere decir que por este lado el bigote es más corto. Tiene un tamaño de $3.000 el bigote. Pero por este lado el bigote es más largo. Porque va hasta 11.000, digamos $385. Entonces la pregunta acá es, ¿hay observaciones extremas? ¿Hay pagos extremos para realizar? Para eso, vámonos para el archivo original. En intervalos, el límite inferior es 0. O sea que lo mínimo que estaría de pronto uno de estos posibles clientes es que no tendría que pagar nada, aunque no creo. Si están cuentas por cobrar, algo debe. O sea que ya sabemos que la observación mínima sí tiene que ser un poquitico mayor que 0. Pero miremos que el último intervalo que trabajamos fue hasta 12.000, pero con una pequeña diferencia. Y es que aquí no hay clientes que deben esa plata. Lo máximo que tendría que estar pagando un cliente sería el tope de $10.000. O sea que ya tenemos claro que el valor mínimo sería 0 y el valor máximo en este ejercicio, vuelvo y repito, sería 10.000. ¿Por qué no 12.000? Porque mire que aquí no hay clientes que van a pagar entre 10.000 y 12. Entonces, claro, sabemos que el valor tope a pagar en este mes serían $10.000. Entonces, aquí nos queda fácil reconocer que el mínimo, digamos que sería 0, o sea, todavía está dentro del diagrama de cada bigote, y el máximo este mes
tendría que pagar $10.000. $10.000. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Hay pagos extremos por realizar? No. Recuerde que si todas las observaciones caen dentro del diagrama de caja bigote, no hay observaciones extremas. Entonces, digamos que no, porque todas las observaciones, en este caso, todas las cuentas por pagar, están dentro del diagrama de caja bigote. Entonces recuerde que es muy importante eso. Si todas las observaciones están dentro del diagrama de caja bigote, no hay observaciones extremas. O sea, no hay ninguna cuenta, pues así que diga uno, uy, hay que tener cuidado con ese cliente, nos está debiendo mucha plata. Ojo, cartera, los que manejan cartera, muchachos, contadores. Manejo de cartera. Muy importante en el manejo de la cartera, el diagrama de caja de bigote, porque aquí se dan cuenta ustedes si hay un cliente o clientes que están por fuera. Si están por fuera del diagrama de caja de bigote, serían clientes, ojo, de tener cuidado de que esa cartera no se vaya a perder, porque obviamente la compañía sufriría un revés complicadito que un cliente de esos no pueda pagar, ¿sí? Muy bien, vamos a mirar entonces otro ejercicio. Ya obviamente no nos vamos a gastar tanto tiempo haciendo este ejercicio porque ya vamos a manejar más rápido el programa. Veamos el otro ejercicio que les quiero compartir. Veamos este. Pues que esto es más o menos lo mismo. Entonces, de pagos de facturas. Vamos a hacer este de Walmart más bien, entonces, para no hablar de facturas. Dice así: la cadena de tiendas Walmart, la cadena más grande del mundo, fundada por el amigo Sam Walton. Yo les doy un dato importante. La familia de Sam Walton, como familia, puede ser una de las familias más ricas del mundo. Cada uno de los hijos quedó con muy buena plata. Sumando toda la plata de todos los hijos, puede ser una de las familias más ricas del mundo. Quiere realizar un comparativo de sus índices de rotación anuales de sus tiendas en los Estados Unidos y sus tiendas por fuera de los Estados Unidos. Ya la información se nos facilita, ya está recopilada también en intervalos. El índice de rotación anual está expresado en número de veces. Tenemos las tiendas de Estados Unidos y las tiendas por fuera de Estados Unidos. Chicos, ¿cuál quieren hacer ustedes? ¿Las tiendas de Estados Unidos o las tiendas fuera de Estados Unidos? Díganme cuál quieren hacer. Profe, dentro de Estados Unidos. Dentro. Muy bien, las de dentro, o sea que vamos a cogerlo primero. Voy a apuntar los datos por aquí. 3, 15, 22, 44, 25, 12 y 2. Bien, la primera pregunta, repasemos, que nos van a preguntar es: ¿cuál es la observación mínima? ¿Cuál es el índice de rotación más bajo que muestra el archivo? El ejemplo. ¿Cuál es el índice de rotación más bajo? ¿Quién lo dice? Chicos, ¿cuál es el índice de rotación más bajo? 3,0. 3,0. Sería 3. ¿Y cuál es más alto? 17. ¿Cuántos intervalos tenemos ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para el archivo de 7 intervalos.
Entonces nos vamos para el archivo de 7 intervalos. Oh, estamos en el de 6. Vamos para 7. Bien. ¿Cuál es la observación mínima? Dijimos que 3. ¿Cuál es la observación máxima? 17. Ya nos calculó el recorrido. 14. Recuerden que estos son 14 veces. 14 veces que rota el inventario. ¿Cómo interpretaríamos acá el recorrido? 14 veces es la diferencia. 14 veces es la diferencia entre las tiendas que más rotan y las tiendas que menos rotan. 14 veces es la diferencia entre las tiendas que más rotan y las tiendas que menos rotan. Bien, la amplitud, un número redondo, un número bonito, un número que lo aceptamos. Entonces, no vamos a cambiar la amplitud calculada, es la recomendada. Y el límite inferior en este caso, también lo vamos a tomar como un número bonito, 3. Mire que automáticamente ya él me construyó los intervalos del ejercicio y ya nos calculó la marca de clase. Lo que nos falta es ingresar los datos de las tiendas. Entonces vamos a retomarlo. Nos dicen que son 3 tiendas. 15, 22, 44, 25, 12 y 2. Ahí están las 123 tiendas. Muy bien, ya dijimos. Con estos datos ya podemos hablar. Lo vamos a llevar a PEN para interpretar lo que ya nos calculó. Ya dijimos que automáticamente, ¿de qué podemos hablar? Vamos a hablar de la media muestral. Recuerden que estos son veces. ¿Cómo interpretaríamos este 9.9 veces? Diríamos que la rotación promedio, porque estamos hablando de índice de rotación, la rotación promedio de inventarios anual, esto es anual, en las tiendas Walmart. En las tiendas Walmart de Estados Unidos, porque estamos hablando de las de Estados Unidos, es aproximadamente 9.9 veces. Entonces estamos hablando la rotación promedio de inventarios anual en las tiendas Walmart de Estados Unidos es aproximadamente 9.9 veces. Bien, hablemos obviamente de esto que es muy importante, el coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación nos dio 25.84, ¿qué podemos decir, muchachos? ¿Son los índices de rotación homogéneos o heterogéneos?
Homogéneos. Son homogéneos. Entonces podemos decir que los índices de rotación son homogéneos. Entonces recuerden que cuando es homogéneos, la media aritmética es la elegida. Ya tenemos la media que nos va a servir de resumen de información. La media. Bien, que también vimos que automáticamente ¿qué calcula? Vimos que automáticamente calcula los cuartiles y la simetría. Veamos qué nos arroja el coeficiente de asimetría. Está bonito. Y el de kurtosis. Vamos y lo copiamos acá. A ver qué me dicen ustedes del cuartiles, perdón, del kurtosis y asimetría. Hablemos del coeficiente de asimetría. Bien, ¿qué podemos decir del coeficiente de asimetría, muchachos? ¿Quién se anima? Coeficiente de asimetría. Profe, hacia la izquierda. No es a la izquierda. ¿Por qué no es a la izquierda? ¿Quién dijo que a la izquierda para saber qué profesión tiene? ¿Quién dijo? Bien, recuerde que dijimos que si trabajamos con un solo decimal, ¿qué número alcanzan a ver ustedes ahí? ¿Qué número se alcanza a ver si trabajamos con un solo decimal? Similar a 0. Chicos, por eso es que es bueno hacer ejercicios, que uno se va encontrando con que todos los resultados posibles. Similar a 0. Entonces, si decimos que es similar a 0, decimos que el índice de rotación son simétricos. Ojo pues, son simétricos. No le van a decir asimétricos, porque hay gente que le da por inventar y poner la letra A. No, acá está muy claro, son simétricos. Ahora hablemos del coeficiente de kurtosis. Nos dio menos 0.3376. Con este valor, ¿qué podemos decir? ¿Cómo son los índices de rotación? ¿Quién se anima? ¿Los índices de rotación son qué? Chicos, Profe, serían platicúrticos. son platicúrticos. Recuerden que si son negativos son platicúrticos, y si son positivos son leptocúrticos, y si son similares a 0 son mesocúrticos. O sea que si son platicúrticos quiere decir que hay una baja de concentración de valores alrededor de la medida central elegida.
que en este caso ya dijimos que es la media. Muy bien. Ahora vamos a repasar cómo calculamos la mediana y cómo calculamos la moda. Muy bien. Acá me está diciendo que para la mediana tenemos que ubicar el puesto 62. ¿Dónde cae la observación 62? Y recuerde que como siempre, la observación 62 la buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. Y entonces tenemos, en el primer intervalo solamente van 3 tiendas. En el segundo intervalo acumulado van hasta 18 tiendas. En el tercer intervalo van 40 tiendas. Y en el cuarto vemos que está hasta la tienda 84. O sea que el puesto 62 cae en ese cuarto intervalo. Las preguntas, como vamos a ver, van a estar relacionadas con ese intervalo. Nos va a preguntar cuál es el límite inferior donde cae la mediana. Entonces ya sabemos que ahí el límite inferior es 9. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del intervalo anterior? Acumulada. Si estamos hablando del cuarto intervalo, la frecuencia acumulada anterior es la tercera, que vemos que es 40. Y nos pregunta, ¿cuál es la frecuencia absoluta al intervalo donde cae? ¿Qué frecuencia tiene el intervalo donde cae? 44. Entonces, la mediana nos da 10. 10. Miren que los valores son muy similares. La media 9.9, la mediana 10. Valores similares. Hablemos de la moda. La moda cae en el intervalo donde tenemos como mayor frecuencia absoluta es 44. ¿Dónde nos damos cuenta en el 44? Acá. La moda tiene que ver también con el cuarto intervalo. Las preguntas que nos va a hacer la moda van a ser relacionadas con ese cuarto intervalo. ¿Qué nos va a preguntar? Primero, nos va a preguntar cuál es el límite inferior de ese intervalo. Ya sabemos que ese límite inferior de ese intervalo es 9. Nos van a preguntar cuál es la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuánto toma la frecuencia absoluta anterior de ese intervalo? 22. 22. ¿Y cuánto toma? Y la última pregunta es, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada, perdón, la frecuencia absoluta del intervalo posterior? Posterior a ese 44. La frecuencia absoluta 25. que vemos, 25. Esas son las preguntas que vamos a hacer. 9, 22 y 25. Miren que la moda también nos dio 10.1. Todos son muy similares. Si son muy similares la media, mediana y moda, recuerden que esa es una característica de una curva simétrica, que es lo que nos dio este resultado. Entonces, ¿cómo interpretaríamos la mediana y la moda? Vamos a llevarlo al cuadrito. Vamos a llevarlo a Pen y lo vamos a interpretar. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a interpretar la mediana. ¿Cómo interpretaríamos nosotros la mediana acá? La mediana
nos dio 10 veces. Entonces decimos así. ¿El 50% de qué? De las tiendas. Tienen una rotación de 10 veces o menos, aproximadamente. Y el otro, 50% de las tiendas tienen una rotación de 10 veces o más, aproximadamente. Ahora hablemos de la moda. La moda. La moda nos dio 10.1 veces. Entonces podemos decir que la rotación más común en las tiendas, ya sabemos que de Estados Unidos, es de 10.1 veces aproximadamente. Bien, ¿qué nos falta? Calcular los cuartiles para saber si hay valores extremos. Vamos a calcularlo. Volvamos pues al archivo. Bien, ahora sí. Nos está diciendo que para el primer cuartil, el puesto que tenemos que ubicar es el puesto 31. Como siempre, todo puesto nos basamos en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde cae el puesto 31? ¿En qué intervalo? Entonces vemos, en el primero van 3 tiendas. En el segundo van acumuladas 18 tiendas. En el tercero van a acumular 40. Entonces, el puesto 31 está ahí, en este tercer intervalo. ¿Qué nos va a preguntar el computador? ¿Cuál es el límite inferior? 7. ¿Cuál es el valor de la frecuencia absoluta acumulada anterior a ese intervalo? Esa frecuencia nos da ¿cuánto? 18. ¿Y qué valor tiene la frecuencia absoluta de ese intervalo? La frecuencia absoluta de ese intervalo es 22. Estos son los 3 valores que tenemos que llenar. Entonces, el límite inferior, vimos que es 7 veces. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, 18. La frecuencia absoluta del intervalo donde cae, 22. El primer cuartil nos da 8.18 veces. Veamos qué puesto ocupa el tercer cuartil. Puesto 93. Veamos a qué intervalo corresponde o cae el puesto 93. Vuelvo y repito, como siempre, nos vamos a concentrar en la frecuencia absoluta acumulada. Estamos hablando del puesto 93.
Nuevamente, en el primero van 3 tiendas. En el segundo van acumuladas 18 tiendas. En el tercero, 40 tiendas. En el cuarto, 84 tiendas. Y en el quinto llegamos a 109. O sea que el tercer cuartil va a caer en el quinto intervalo. Nuevamente repasemos las preguntas que nos van a hacer. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? 11. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior de ese intervalo? Frecuencia absoluta acumulada anterior, 84. 84. ¿Y cuánto vale la frecuencia absoluta de ese intervalo? Frecuencia absoluta de ese intervalo vale 25. Tenemos esos valores. Tenemos 11, 84 y 25. Mire que se nos cumple. El primer cuartil es menor o igual a la mediana. Y a su vez la mediana es menor o igual que el cuartil 3. Eso es como una especie de revisión de que estén bien hechos los cuartiles. Si ese orden no se cumple, tenemos problemas. Bien, aquí tenemos una buena noticia. El programa no llegó hasta 0. Calculó matemáticamente un valor que se puede dar. Recuerden que el índice de rotación también tiene que ser un valor positivo. O sea que si nos hubiera dado un valor negativo, automáticamente aquí el computador, si toma un valor negativo, nos define 0. Si no, lo calcula. Entonces veamos, para terminar, cómo queda el diagrama de caja-bigote con estos resultados. El diagrama de caja-bigote para preguntarnos si hay observaciones extremas o no. Entonces, dibujemos el diagrama de caja-bigote. Recuerde que el diagrama de caja-bigote, primero tomamos el primer cuartil. Vamos a trabajar con 2 decimales para no alargar mucho. El primer cuartil nos da 8.18. Recuerde que estos son veces. El tercer cuartil nos dice que es 11.72 veces. Acá tendríamos el 50% de las tiendas manejan estos índices de rotación entre 8.18 y 11.72. Nuestro límite inferior baja hasta 2.875 veces. Nuestro límite inferior. Acá está el valor. Y nuestro índice mayor o límite mayor nos va hasta 17.027. Bien, ahora preguntémonos cuál es el índice de rotación más bajo y cuál es el índice de rotación más alto, que podemos hablar del archivo. Veamos, volvamos a los datos iniciales. E inclusive lo definimos acá. ¿Cuál es la observación mínima? 3. ¿Cuál es la observación máxima?
17. Entonces ya tenemos la observación mínima y la observación máxima. 3 y 17. Simplemente ubiquémoslo. 3 estaría acá. Y 17, muy pegadito, pero todavía adentro. Muy pegadito. Entonces la pregunta es, ¿hay índices de rotación extremos? No. Esa es la pregunta que estamos resolviendo. La respuesta sería no. ¿Por qué? La justificación. Porque todos los valores caen dentro del diagrama de cada bigote. Entonces, está claro que el valor mínimo, que es 3, está dentro del diagrama, dentro del bigote, y el valor máximo, que es 17, muy cerquita, pero está todavía dentro del diagrama de cada bigote. Entonces, si todas las observaciones caen, el mínimo y la máxima, caen dentro del diagrama de cada bigote, no hay observaciones extremas. Muy bien. Con esto entonces damos por terminado la grabación. Esto quedó como bueno. Entonces se puede subir. Se puede subir.